Bien, buenos días hermanos, Dios les bendiga ricamente. Qué bueno verlos otra vez aquí a través de este medio, poder comunicarme con ustedes. Gracias por los comentarios que me han hecho en varios de los videos, gracias por los likes que le han dado allá en YouTube. Estamos llegando a bastante gente, gracias al Señor. La gloria y la honra sea para Él siempre en todo lo que hacemos. Así debe ser y así siempre tendrá que ser. La gloria es del Señor y nunca es nuestra. Así que gracias por sus comentarios, gracias por sus palabras. Sigamos adelante, hermanos. Siempre les animo a usar este video si sirve de algo para otras personas. Mándenlo a otras personas que lo puedan ver. Y siempre les comento lo mismo. Si les gusta algo, denle las gracias al Señor. Si no les gusta algo, deseche lo que es mío y así que no importa mucho. Así que vamos adelante. Hoy nos toca trabajar sobre los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 21. Versos 1 al 36. Versos 1 al 36 del capítulo 21 de Hechos. Un pasaje bastante interesante. Tiene mucha información que hay que irla manejando poco a poco, pero creo que podemos hacerlo juntos. En esta semana, por cierto, fue operada la esposa del hermano Mauro, la hermana Carmen. Hasta ahorita hemos sabido que está bastante bien, recuperándose poco a poco de su rodilla. Seguimos orando por ella, seguimos orando por la familia, por Mauro y su esposa y el resto de la familia. Que Dios siga bendiciendo. Y gracias al Señor porque Él está obrando. De muchas maneras obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, siempre otra vez para su honra y su gloria. Bien, voy a leer para ustedes el capítulo 21 del libro de los Hechos, los primeros 36 versículos. Y así lo estudiamos de una manera lo más amena posible. Vamos a orar primero. Gracias, Señor, por este rato, gracias por este momento, gracias por cada hermana y hermano que está viendo este video en cualquier lugar, en cualquier momento. Tú conoces nuestra condición y nuestro corazón, Señor, y puedes conocernos bien nuestras necesidades. Por eso pedimos siempre por tu Espíritu Santo que obres en nuestras necesidades, proveyendo, dando alivio, consuelo, fuerza. Gracias por el resultado de la hermana Carmen y su operación, que ha salido exitosa de ella, y pedimos que siga recuperándose y que siga mejorando en todo lo que tú quieres, Señor. Gracias por cada hermano y hermana que ve este video y gracias por su ánimo de por lo menos agregar unas palabras, a veces apenas una seña, pero yo sé que es parte, Señor, del cariño que ellos tienen para con nosotros. Gracias por la iglesia Hope Chapel que nos apoya en este ministerio. Gracias por el hermano Jonathan Pirela, que también nos apoya con su tecnología en hacer todo esto. Y bendito sea tu nombre porque tú unes las cosas para llevar adelante tu reino. No es nuestra obra, Señor, no es nuestro trabajo, es el tuyo. Y somos instrumentos usados por ti en tu obra. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder, tuyo la magnificencia. Por los siglos de los siglos te lo damos. Amén y amén. Bien, voy a leer entonces capítulo 21 de Hechos, versos 1 al 36. Después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Patará. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de visitar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de algunos días, partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, quien era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevamos ahí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con los pies y las manos y dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto,
Y al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre de Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando que se haga la voluntad del Señor. Después de esto acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y a todos los ancianos que estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda, se va a enterar de que has llegado. Por eso, será mejor que sigas nuestro consejo. Aquí hay entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos, toma parte de sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que tú también vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se atengan de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Al día siguiente, Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró al templo para dar aviso de la fecha que vencería el plazo de purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Alborotaron a toda la ciudad y le echaron mano, gritando: israelitas, ayúdennos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado ese lugar santo. Ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo, el efesio, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Toda la multitud se alborotó. La gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras, e inmediatamente se cerraron las puertas. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud cada uno gritaba una cosa distinta. Como el comandante no podía averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba detrás gritando que lo maten. Hasta ahí la lectura de hoy, interesantísima, ¿verdad? Aquí vemos a Pablo, después de pasar la separación con los ancianos y la súplica, siguió su camino. Por supuesto, su meta final era ahí en Jerusalén. Por eso empieza diciendo ahí en el versículo 1, después de separarnos de ellos. Cada separación era más triste. Y luego llega a ese lugar de Tiro y Cesarea y prácticamente ocurren toda esta cantidad de cosas ahí al final. Pasa por Rodas, por Pátano, ahí lo dicen los versículos 1, 2, 3 en adelante. En su barco grande viaja a Chipre y llega, por supuesto, a Tiro.
Y dice que ya había cristianos ahí en Tiro. Parece que eran gente que habían huido después de la muerte de Esteban. Y prácticamente en ese versículo 4, donde hace un énfasis especial, le dice, allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos. Parece que los buscaba, era un intento de buscarlos genuinamente y los encontró. Otra vez, esta gente en ese sitio exhorta a Pablo a no ir a Jerusalén. Parece que había varios avisos sobre Jerusalén, sobre lo que podía pasar, y vamos a ver otro más adelante como ya leímos. Recuerden, Pablo lo dice claramente, estoy obligado por parte del Espíritu, ¿verdad? Cuando leímos en el 20, capítulo 20, hace énfasis que tenía o debía ir, el verso 22, del versículo 20. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me esperaba. Pablo sabía que era una orden del Espíritu que debía ir a Jerusalén. Pero aparentemente aquí había varias contradicciones, entre comillas, del Espíritu. A Pablo lo obligaban y ellos dicen que por el Espíritu le pidieron que no fuera. Parece ser que los cristianos habían recibido una predicción o una advertencia de lo que podía pasar. Y por supuesto, la reacción normal para un amigo es protegerlo. No vayas allá, sabemos por el Espíritu que va a pasar todo esto. Por eso se oponen a que vaya allá a Jerusalén. Al fin y al cabo se convence de que Pablo sí va a ir. Y lo que hacen es, varios van a despedirlo con aquella oración de rodillas, ¿verdad? Visitó a Tolemaida un día y luego pasa a Cesarea, donde se aloja en casa de Felipe. Ya hemos oído hablar de él, que lo califican o lo llaman el evangelista. Y hace un énfasis ahí, el capítulo, Lucas hace un énfasis de que tenía 4 hijas que profetizaban. Dicen, aparentemente ese grupo de damas que estaba ahí eran unas muchachas jóvenes, hasta de quizás menores de 16 años, que tenían el don de la profecía. Eran mujeres, sí, no se usaban mucho en aquel tiempo, pero sin duda que eran una buena fuente de información para todo lo que estaba pasando en esa ciudad. Era crítica. De todo un ratito vamos a hablar más sobre esas 4 muchachas y por qué Lucas especialmente las nombra enfáticamente ahí en ese capítulo, ¿verdad? Allí en Cesarea hay otro profeta, Ágabo, que predica hambruna y también predica sobre el acoso que iba a tener Pablo. Lo hace a través de una obra como teatro, ¿verdad? Se acostumbraba a que los profetas en ese momento comunicaran ciertas cosas a través de ciertas cosas visuales. Y él se amarra el cinturón de Pablo y dice, el dueño de este cinturón será así, así, asado. Ya lo leímos, ¿verdad? Pero sin embargo, otra vez le animan a no ir a Jerusalén. Y otra vez en el versículo 12 hace un énfasis, al oír esto, nosotros y los de aquel lugar les rogábamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Parece que Lucas se había ya aliado al grupo de que le pedían a Pablo de que no fuera. Sin embargo, Pablo continuaba, como ya hemos visto, con ese deseo y orden de ir directamente a Jerusalén. La respuesta de Pablo, por supuesto, fue muy clara y lo hemos dicho en otras ocasiones. Para Pablo, la meta era más importante que aún su vida. Y él entendía bien esa relación, que Cristo lo había dicho, el que guarda su vida la perderá, pero el que pierde la vida por causa de mí la ganará. Por eso, en ese capítulo 13 o en ese verso 13, la respuesta de Pablo es muy franca. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, me duele que estén llorando. Por el nombre del Señor Jesús, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. ¿Quién puede discutir con una persona que está convencida de lo que quiere hacer y lo que va a hacer y lo que desea hacer? Y vamos a ver después qué pasa también ahí en Jerusalén, que ya vemos que lo estaban pasando. La respuesta de Pablo es muy explícita, lo encomiendan al Señor, sigue su viaje, llega a esa casa de Nazón y, por cierto, no dice específicamente la ciudad donde llega, pero ahí dice que llegó ahí y luego pasamos a ver a Pablo en Jerusalén. Los versos 17 en adelante vamos a seguir viendo. Es bien recibido, se reúne con Jacobo, claramente Jacobo era uno de los líderes de la iglesia, y hay alabanza a Dios por lo que habían hecho. Muchos judíos de Jerusalén, no había que olvidar esto. Recuerden una cosa, hermanos, Pablo era judío. Siempre hago ese énfasis porque creemos que Pablo
había dejado sus costumbres judías. No, lo que no hacía era creer en ellos para la salvación, pero sus costumbres judías, ya lo vimos hace poco, un poquito más atrás, donde él se rapa la cabeza como un voto también judío. Y aquí en Jerusalén se encuentra con esta situación, interesantísimo. Cuando llega a Jerusalén, comparte el testimonio de los gentiles, la gente de la iglesia de Jerusalén se alegra, pero también les son muy francos. Un momento Pablo le recuerdan ahí, le dicen, ya ves hermano, en el versículo 20, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Creían en Cristo, pero seguían cumpliendo sus costumbres. Y era muy normal que lo hicieran porque eran sus costumbres religiosas. Aunque creían en Cristo y creían en su salvación por la fe en Cristo Jesús, practicaban todavía los ritos judíos. Y le dijeron, te animamos a que te identifiques con ellos. Recuerde que para Pablo esto no era nada difícil. Vamos a leer una cita ahorita en un momento. Porque él dice, al judío me hago judío, al griego griego, al esclavo esclavo y al libre libre, ¿verdad? Y lo hace con toda seguridad. ¿Por qué? Con el fin de ganar para Cristo. Y ya lo vamos a ver un momento más adelante. Lo animan entonces a entrar en este proceso, de ahí del versículo 24 en adelante, que se conoce como el reto de la purificación. Hay 4 hombres, llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que le corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos estos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. Pablo lo hacía porque era su costumbre como judío. Y recuerden, tenía un propósito muy claro. De todas maneras, él venía del extranjero y era costumbre para los judíos, al llegar de tierras extranjeras y entrar a tierra de Israel, hacer esa limpieza, por decir así, de la tierra y todo lo que traían, como una manera de dejar las cosas atrás. Venía extranjero, tenía que recobrar su promesa para hacer la ceremonia y se somete a esta ceremonia de purificación que duraba unos 7 días más o menos. Era una absolución y se somete apoyando a otras personas para dar así a demostrar que sí lo hacía. Y así expresa eso, toda esa lectura. ¿Por qué lo hacen? Recuerden que ya lo dijo, ya lo vimos a él raspándose la cabeza. Y no olvidemos 1 Corintios 9, 20. Le animo a buscarlo en su Biblia, yo se lo leo rápidamente. 1 Corintios 9, 20. Donde él expresa con toda claridad lo que yo les estaba diciendo hace un momento atrás. Dice en el 9:20 de 1 Corintios, entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a la ley, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a esto. Tenía un propósito Pablo hacer esta cosa, lo tenía muy claro, a fin de ganar a la gente de su pueblo. Por eso, él procede en consistencia con lo que estaba creyendo, Él se quería identificar con un pueblo al que él quería hablarles de Cristo, al que quería ganar para Cristo, y eran sus costumbres judías que él seguía en ese momento. Precisamente en ese proceso del verso 22 en adelante, 27 en adelante, prácticamente hay una situación, por supuesto, incómoda, porque unos judíos que llegan de Asia y conocen el trabajo de Pablo allá en Asia, lo encuentran ahí, lo descubren, lo denuncian y prácticamente logran que el pueblo judío de esa región de Jerusalén saque a Pablo con la intención de matarlo, prácticamente como un hereje, ¿verdad? Ayuden los israelitas, decía, cuentan lo que está haciendo con los griegos, creían que había metido un griego al templo y todas estas cosas suceden ahí en ese sitio. Dice, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo, lo sacó al templo a rastra e inmediatamente cerraron las puertas, como no querían contaminar al templo con lo que estaba pasando. Gracias a Dios, otra vez Pablo es salvado por una situación donde los romanos intervienen. El jefe de la ciudad, que al enterarse que había alboroto, recuerden que los romanos tenían la conquista de toda esa zona y ellos necesitaban mantener la calma en las ciudades, que siguieran su religión, pero alborotos no querían ver. Así que interviene, salva a Pablo prácticamente de la muerte, intervinieron y ahí concluye el pasaje donde Pablo está siendo llevado en medio de la multitud que parece que tiene que cargarlo para que no lo sigan golpeando, llevarlo hasta la cárcel y luego, por supuesto, vamos a seguir estudiando ese pasaje más adelante. Pero varias cosas interesantes en el pasaje que les acabo de resumir después de haberlo leído. Estas personas
este énfasis que hace Lucas sobre las 4 hijas de Felipe es interesante. Recuerden, hermanos, las mujeres eran bastante mal vistas o poco apreciadas en aquel tiempo en la sociedad aquella. Gente de un estatus social muy bajo. Pero la iglesia de cristiana se destaca precisamente por esas personas de estatus muy bajo socialmente, son puestas aún inclusive como líderes. Porque en la iglesia cristiana no debe haber barreras humanas que impidan el crecimiento ni el liderazgo. Especialmente Lucas, en todo este libro de los Hechos, les voy a dar varias citas para que con tiempo las puedan buscar, hace un énfasis muy especial en esto de las mujeres. En el 1.14 hay una reunión de oración, en el Hechos 1.14 hay una reunión de oración, y Lucas hace un énfasis especial de que había mujeres y niños. Los dos grupos eran muy poco apreciados en ese tiempo. Pero Hechos 1.14 hace ese énfasis. Luego en Hechos 6, 1 al 7, hace otro énfasis Lucas cuando habla de las mujeres viudas griegas que estaban siendo desatendidas, y sucede todo aquello que ya estudiamos de la ordenación de los diáconos, ¿verdad? Luego también un poco más adelante, en Hechos 9, 36 en adelante, 42 más o menos, hace una historia de Dorcas, o de Tábita, también le dan ese nombre en esa parte, ¿verdad? Pero hace otro énfasis. Lucas también hace un énfasis en el capítulo 16, versículo 15, de la famosa Lidia y todo el trabajo que ella había hecho en ese momento, cómo cree en Cristo, invita a los discípulos a estar en su casa. Y al final, en el 18, también habla de Priscila como una líder. Lucas toma en cuenta esta situación o este caso de las mujeres y los niños en muchas ocasiones para hacer un énfasis especial que en la iglesia del Señor toda mujer es importante. Ahora, aquí en este lugar que aparecen las hijas de Felipe profetizando, parece que son solteras que ejercen un ministerio clave dentro de la iglesia, y Lucas quiere resaltar eso. Recordemos 2 pasajes más, los voy a leer para ustedes. Gálatas 3:28, Gálatas 3:28, y luego voy a leer 1 de Pedro 3:7, Gálatas 3:28. Lo leo para ustedes. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solos en Cristo. Hijo de Dios, ¿verdad? Dice el pasaje. Lo repito, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Ese es el énfasis que sea Pablo y que hace la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Voy a pasar ahora a 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, el verso 7. Lo leo también para ustedes. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Todo el Evangelio, todos los profetas, todos los apóstoles daban este realce, porque en Cristo Jesús todos somos iguales. Repito las 2 citas que leí, algunas personas me lo piden, Gálatas 3:28 y 1 de Pedro 3:7. En la sociedad de estos grupos marginados, aún en la iglesia ocupaban un lugar importante y trascendente. Había hombres y mujeres, ricos y pobres, adultos, jóvenes, niños, todos eran importantes en la iglesia, en el reino de Cristo. Recuerden que uno de los pasajes también en Timoteo, aún hay esclavos dentro de la iglesia en el liderazgo, esclavos con sus amos sentados en la iglesia, siendo ellos líderes de esa iglesia, a pesar de que en la casa eran esclavos. Hay una de las cosas interesantes que tiene el pasaje que quiero resaltar antes de terminar, es estos amigos tan importantes que tiene Pablo donde va llegando, amigos profundos, con relaciones muy cálidas, muy bien construidas. La situación de estos amigos, a veces nos pueden algunos amigos traer dolor, traer molestia, sí lo hacen, porque nos importan, ¿verdad? No debemos relegar o aislarnos de la gente sencillamente porque dicen, me van a crear problemas, me van a crear molestia. Pero Pablo, recuerde que era un líder que aconsejaba, que amaba
y que estaba cerca de la gente. Y por supuesto que amar y ser amado es una de las grandes experiencias del ser humano. Y gracias a Dios porque podemos tener un círculo de amistad estrecha que nos permite caminar. Pero Pablo sufría porque amaba, por aquellos quienes amaba, porque necesitaba orar por ellos. En ocasiones muchos de ellos no lo entendían, como aquí hasta el mismo Lucas le dice, no sigas yendo a Jerusalén, no sigas con ese plan. Pero Pablo sabía a lo que se refería. No lo entendían a veces, sí es cierto, pero algunos a veces hasta nos abandonan en medio del dolor, pero a veces pasa. Vamos a ver dos citas por último, bien interesantes, para ver cómo Pablo sufrió. Bueno, no va a ser las dos últimas, me falta una más, o por lo sí, una más me falta. Pero 2 de Timoteo 4:16, vemos la actitud de Timoteo con respecto a lo que estaba viviendo. 2 de Timoteo 4:16, lo voy a leer para ustedes para que lo vean. Y luego también voy a leer otra vez en el 4:11 para que se queden ahí. Dice en el versículo, dice, en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Dice 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. Pablo estuvo solo al final. Con tantos amigos, con tanta gente, estuvo solo al final. Repito la cita, 2 de Timoteo 4:16. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. La gran bendición de estas cosas es saber que a pesar de que esos amigos amados que me han dado tanto consejo, que me han cuidado tanto durante toda la vida, al final aún puedes abandonarnos. El que nunca nos abandona es el Señor. Qué gran alegría y qué gran descanso, ¿verdad? Ahí mismo en el 4, versículo 11, también hay otro pasaje interesante. Dice, solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo conmigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. ¿Recuerdan el Marco aquel, el Juan Marcos que Pablo no quiso, que tuvo el problema con Bernabé allá hace varios capítulos atrás porque Pablo no quería a Juan Marcos con él? Ahora Pablo dice, reconozco que es mi ayuda en el ministerio. Y así, todos cometemos la falla o el error de equivocarnos, pero al fin y al cabo Dios nos da la gracia. Solo Lucas está conmigo, pero recoge a Marcos y tráemelo contigo, porque me es ayuda en mi ministerio. Así pasa y seguirá pasando. Todos nos necesitamos, todos nos podemos apoyar, todos nos podemos soportar y cuidar unos con otros. Al fin y al cabo, recordemos una cosa, hermanos, nuestra recompensa no es en la tierra. Dios no nos prometió recompensa aquí en la tierra, no nos prometió corona en la tierra, no nos prometió estabilidad en la tierra. Al fin y al cabo recuerden que Cristo lo dijo, mi reino no es de este mundo. Nuestra recompensa es en el cielo y no es en la tierra. No hay nada que se pierda aquí que pueda valorarse a lo que el Señor nos tiene guardado al estar con Él en los cielos. Dios guarda a sus dirigentes y Él debe luchar por los hermanos sin desmayar, sabiendo que al final siempre el Señor triunfa. Por último, quiero leerles un pasaje en Romanos capítulo 8. Vayan conmigo, por favor, a Romanos capítulo 8, los versos 19 en adelante. 8, 19 en adelante. Y voy a hacerlo porque muchas veces quizás en el momento de soledad o de lejanía de los amigos, podemos perder la esperanza. Pero recuerden este pasaje. Dios está a nuestro lado, Dios no nos abandona y Él siempre triunfa. Y si Él triunfa, nosotros triunfaremos con Él. Amén. Espero que ustedes también digan amén ahí en su casa. Romanos 8, 19 dice así, escúchenlo bien. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos,
que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostraremos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Siempre es difícil, quizás, vemos las cosas como si, oye, no hay esperanza ya para ciertas cosas. Recordemos, desde la creación, con los hijos de Dios podemos gemir, pero tenemos una firme convicción. Es la esperanza de Dios. Dios no está dormido. Dios no está olvidándose de nosotros. Dios está trabajando y transformando. Y Dios lucha por nosotros. Y el que va a alcanzar el triunfo final es el Señor, no somos nosotros. Por eso Pablo puede ir a Jerusalén y enfrentar lo que tiene que enfrentar sabiendo que no es su pelea, sabiendo que no es su triunfo, sabiendo que no es su trabajo, sabiendo que es el trabajo del Señor. Yo quiero animar a mis hermanos que están viendo este video. Quizás hoy escuchamos tantas voces, la situación del mundo, pandemias, vacunas, guerras, necesidades, precios altos, escasez de alimentos. Oímos muchas cosas, pero hermanos, recuerden una cosa, Dios no está dormido, Dios está actuando. Digan amén también. Dios no se ha dormido, Dios no se ha olvidado de nosotros. Y como dijo un predicador hace poco, que también lo nombré hace una clase atrás creo, ya sabemos el final. Leímos el libro y al final triunfamos. Dios no está dormido, Dios no está descansando, Dios está atento a la historia y Él es el dueño y Señor de la historia. Y Él va a obrar. Él va a obrar de acuerdo a su plena, infinita y sagrada voluntad. Hermanos, confiemos en eso, descansemos en eso. Y aun cuando quedemos solos en medio de la lucha, sepamos que a nuestro lado está el Señor, que no nos abandona ni nos deja. Gracias, hermanos, por su tiempo. Dios les bendiga ricamente y que estas palabras sean de ánimo para todos ustedes. Permítame orar una vez más. Gracias, Señor, por la promesa de tu palabra, que no nos abandona ni nos deja, sino que siempre estás con nosotros, aun cuando estemos solos de nuestros amigos. Bendice a cada hermano y que esta enseñanza pueda entrar a nuestra mente y a nuestro corazón y nos dé fuerza para caminar, aún en tiempos difíciles. Y cada quien sabrá el tiempo difícil que le toca vivir, pero sabiendo que tú estás con nosotros y no nos abandonas. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. Que la sigan pasando bien y adelante, que Dios está con nosotros. Amén.